Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar con la doctora Miriam Ortiz de un tema muy interesante para la comunidad, que es habilidades en la población Asperger, habilidades para la inclusión laboral. Vamos a esperar un momento y mientras esperamos yo voy a dar unos anuncios a la comunidad previo al espacio que vamos a tener. Como siempre, es un placer tenerlo. Aquí tenemos una solución que cree que se llama Viajando 40 años por Marte. Este libro lo consiguen en Amazon. Lo consiguen en amazon.com. Este es un libro donde tiene el trasegar de una persona diagnosticada Asperger, cómo fue en 40 años de vida, donde yo básicamente esto es como si fuera Marte. Yo me sentía como una persona en otro planeta donde me hablaba diferente, era terrícola y hablaban de otro, entonces no entendía. Ese es lo primero. El segundo es Traveling, es en inglés, es el libro mismo en inglés, Traveling 14 Years on Mars, What I Have Learned as an Asperger. Ya se viene la doctora, ya la vamos a tener. Este lo hice ahorita en pandemia, el año pasado en pandemia, a finalizar el año. Este se llama Pasajero Asperger 2020, de la incertidumbre a la oportunidad, enseñanza que dejó el año 2020 a una persona con autismo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos este libro que se llama De la dificultad al logro, programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente a una persona con autismo. Finalmente quiero comentarles que tenemos el Club Social y Educativo Asperger para Asperger, que estamos muy contentos. Estamos integrando mucho a los jóvenes, están muy contentos, estamos pasándola súper. Esa es una solución muy buena para los jóvenes y jóvenes adultos que tenemos en la comunidad. Vamos a esperar a la doctora Miriam Ortiz que se nos una y bueno, esperemos un momento. Esperemos un momento que ya se nos va a unir. Mientras tanto, pueden tener sus preguntas. Vayan pensando en qué le van a preguntar a la doctora Miriam Ortiz. El tema de hoy es habilidades para la inclusión laboral en la población Asperger. La doctora Miriam tiene experiencia porque ella trabaja en Eslovenia, en Venezuela, pero yo voy a dejar que ella más bien se introduzca. Es médico psiquiatra y es especialista en TEA. Entonces vamos a esperar un momento, ya le voy a esperar que la doctora Miriam Ortiz me está escribiendo. Le voy a dar el Instagram un momento, porque obviamente para la tecnología uno necesita apoyo, otro entonces vamos a un momento a esperar. Este espacio Sintonizando con el Autismo va a quedar grabado en Instagram, lo vamos a poner en YouTube, lo vamos a poner en podcast, en el espacio Sintonizando con el Autismo. Y bueno, el que quiera disfrutar de la experiencia en vivo lo puede ver aquí. Un momentico, esperemos un momento que la doctora está uniéndose. Ya me mandó un mensaje que se está uniendo. Esperemos un momentico.
Instagram. Este es un conversatorio súper excelente. Vamos a posicionar el conversatorio, trabajemos en equipo. Es interesante, nos regalen su feedback y adicionalmente que participen en las preguntas para que aprendan de esta especialista. Espérense un segundo. Le voy a mandar el enlace por otro lado para que la doctora... Un momento. Un segundito, ya vamos a empezar. Habilidades sociales o habilidades para la inclusión laboral de las personas TEA. Momento. Ya vamos a empezar. Gracias por todos los que están conectados. Vamos a ver un momento. Entonces, ya nos vamos a conectar aquí un segundo. A ver, un segundito. Vamos a ver si ya se unió la doctora. Vamos a ver. Todavía no está. Esperemos un momento, que está muy interesante, pero obviamente el tema tecnológico. Esperemos un momento, la doctora. Un segundito, que está teniendo un poquito de dificultad en entrar. Ya vamos a empezar. Esperemos a la doctora Miriam Ortiz. Bueno, esperemos un momentico. Esperemos, si tienen alguna pregunta sobre el libro, bueno, mira, aquí tengo, este es mi último libro, Dificultad al Logro. Es muy interesante porque el libro yo hablo sobre cómo a mí me ayudó la informática en el proceso terapéutico. Yo recomiendo a las personas con Asperger, por mi experiencia, mi experiencia fue que la programación de computadores me dio una base para el pensamiento lógico. Ya se nos unió la doctora Miriam y ese pensamiento lógico yo lo fui fortaleciendo con la estrategia. Ya se nos unió la doctora Miriam Ortiz. Vamos a esperar, vamos a invitarla aquí. Vamos a invitarla. Vamos a mandarle la solicitud y nos ponemos a conversar con ella. Gracias a todos los que esperaron, a los que se están viendo. Hola, doctora. Tiene la citromicina, la dexametasona. No lo compré hoy. Ok. El Clexane. Bueno, entre esas otras cosas naturales que se hizo. Okay. Limón, café, tomillo, todo. Okay. Yo se lo voy a mandar. Para que tú veas cómo- Ok, buenas noches, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, yo la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí te escucho. Me costó ingresar. Perfecto. No, Déjame pues qué bueno tenerla aquí, doctora, en el espacio. Aquí estamos esperándola con ansias. Se nos están uniendo más personas. Y pues nada más le invito a un sitio que se siente tranquilita ahí, que vamos a conversar. Pues obviamente la gente está con tiene muchas inquietudes sobre el tema, les ha interesado. Primero, bueno, le doy la bienvenida al espacio Sintonizando con el Autismo y yo quisiera, para que la gente sepa quién es usted, que nos dé una introducción completica, pues, para que la gente sepa. Yo ya les dije que usted trabaja en Sovenia, pero bueno, quisiera que nos ampliaran todo eso para que la gente sepa de usted, por favor. Bueno, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando. No te iba a fallar hoy. No. Tú sabes por las circunstancias que estoy pasando en este momento, Sí. pero por ninguna manera te iba a fallar en el día de hoy, Sí. cosa que no pude hacer con la fundación. Les tuve que fallar el jueves pasado porque fue imposible. Le quiero decir que soy médico psiquiatra,
con bastante tiempo de graduar. Tuve la oportunidad de ver cuando estaba haciendo mi tesis de grado la primera paciente autista que vio la doctora Lilia Negrón, que todo el mundo sabe quién es la doctora Lilia Negrón en Latinoamérica. Fui formada por ella fue mi mentora, fue la que me introdujo en el camino del autismo. Trabajo en Sovenia, trabajo en la unidad de autismo de la Maternidad Concepción Palacios y soy la médico asesor de la Fundación Asperger de Venezuela y miembro fundador de la fundación. Nosotros no quisimos aquí en Venezuela, en la Fundación Asperger, que fuésemos los profesionales ni los papás, sino que fueran las personas con la condición las que dirigieran la fundación. Nosotros estamos de asesores de lejos, pero ellos, como tienen todas las potencialidades, que ellos dirigieran la fundación. Excelente. Y nunca nos imaginamos que ese granito de arena que estábamos poniendo para las personas con la condición lograra los alcances que ha logrado el día de hoy. Sí, realmente yo admiro mucho a la fundación. Yo la sigo cuando ellos, inclusive yo la conocí vía un video que hicieron una vez, Soy Diferente, Soy Como Tú, que difundieron allá en Venezuela y que participaron varios de la fundación, y realmente a mí me parece que el papel que hacen en la Fundación Asperger de Venezuela es muy bueno y dando desde la experiencia de las personas con la condición. Doctora, el tema que nos convoca hoy es la inclusión laboral en las personas, en la población Asperger. Entendemos que la población, digamos, desde el punto de vista, o sea, como persona con la condición, a mí lo que más se me dificulta, yo tengo varios retos, ¿no? O sea, a mí lo que más se me ha dificultado es la invisibilidad, que no saben de la condición. Sin embargo, usted como especialista seguramente ha reportado también otras cosas, y yo quisiera que nos, como para abrir la conversación, nos hablara de los diferentes retos de la inclusión laboral que tiene la población Asperger. Mira, la población Asperger en mi experiencia, a la gran mayoría se les dificulta conseguir empleo. Mientras no están empoderados con su condición y no han logrado identificar cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus dificultades, y si no han tenido la asesoría de cómo enfrentar una entrevista laboral. Ok. Ese es un reto. Esas son las mayores dificultades. Ese es un reto. Veo que personas con Asperger tienen 3, 4, 5 títulos y no logran superar una entrevista laboral. Entonces, nosotros desde aquí de la fundación, nosotros tratamos de darle asesoramiento cómo enfrentar una entrevista laboral. Inclusive, en la época cuando se hizo aquí en Venezuela, que las grandes empresas que tenían un tal número de empleados tenían que tener personas con cierta discapacidad, casi todas las empresas empezaron a buscar personas que fueran síndrome de Asperger, porque sabía que las personas con síndrome de Asperger iban a rendir y que podrían ser posiblemente unos muy buenos empleados. Entonces, pero para que le dieran el empleo, varias personas fuimos a las grandes empresas que solicitaron a las personas con Asperger y dimos orientación al Departamento de Recursos Humanos de cómo debían de llevar la entrevista. Inclusive sugerimos que algunas de las pruebas, porque casi todas estas pruebas que hacen a veces hacen pruebas psicotécnicas, que hacen pruebas de inteligencia, entonces sugerimos que algunas pruebas no fueran pasadas porque lo que hacían era penalizarlo y no medían realmente la potencialidad que tenía que las que podrían pasar serían las más sencillas, que midieran ciertas habilidades de ellos, pero no que lo fueran a penalizar. Tú tienes que tratar de dar orientación.
¿ok? Sí, fíjese que yo digo que a un empresario le puede dar a veces por la incertidumbre, contratar a una persona con la condición le puede dar, por esa incertidumbre dicen no, o no los contrata. Entonces, pero hay un costo-beneficio también. O sea, yo pienso que la condición tiene unas ventajas. O sea, ¿qué ventajas para una empresa tiene contratar a las personas Asperger y cómo podría, usted nos habla de que las ha educado, ¿cómo, en qué temas se deben educar las empresas sobre las Mira, personas con condición? yo pienso que en muchos países ha habido la intención de orientar este, sobre la parte laboral de las personas con Asperger. Y uno de los países que empezó con esta orientación fue Dinamarca. Ok. Entonces, de Dinamarca empezó una fundación, no me acuerdo ahorita el nombre del Specialized. precio. Ah, Especialista. creo que es esa, que se Sí, fue a España y de España hizo conexiones, pasó a Brasil, de Brasil a Costa Rica. Total que está en muchos países y que ayudan a la inserción laboral de personas con síndrome de Asperger. Y en Dinamarca, recuerdo yo que hace años, no me acuerdo el nombre de la empresa, que por casualidad contrataron a una persona con Asperger y tal fue el rendimiento que dio la persona, que entonces la condición que puso esa empresa, que para tú ingresar tenías que presentar el certificado o el informe de que tú tenías la condición de Asperger. Y fue imagínese. una empresa que se fue para arriba porque el porcentaje fue muy alto. ¿Qué le llama la atención a un empresario de una persona con Asperger? Lo que para el Asperger es una dificultad, que es la socialización. Para un empresario a veces le gusta más que el Asperger no sea tan sociable porque no se va a poner, no va que en su horario de trabajo no va a ponerse reuniones con los otros compañeros y va a estar dedicado todo el tiempo a su trabajo. Pero Claro. a nosotros no, pero a nosotros no nos conviene que el Asperger esté en esa circunstancia. Lo ideal es que en, orientemos al empresario que el Asperger por sí solo tiene grandes potencialidades si el trabajo que le va a dar está entre los intereses y las potencialidades y la preparación que tiene el Asperger. Claro. Y cuáles son esos rasgos, digamos, a ver, como que le tienen que poner el foco para que haya ese equilibrio, digamos, los más difíciles, por decir así, en la socialización, o qué rasgos tendría que poner foco el empresario a esas poblaciones Asperger? Mira, la literalidad es otro de los rasgos que tiene que hacer. Porque si a un Asperger le damos una frase muy genérica, como él está en la literal, lo va a tomar en lo genérico sin darle la identidad de lo que le quieren decir, digamos. Ujú. Entonces tenemos que ser muy precisos, con unas indicaciones cortas, claras, precisas, específicas y de duración en el tiempo, para que la persona pueda entender lo que tú le estás diciendo, lo que tú quieres y aspiras que él haga. Claro, Cuando tú eres muy preciso y das estas indicaciones, la persona te va a rendir y te va a hacer lo que tú quieres. Si tú le das una cuestión muy genérica, lo vas a dejar, como digamos, en el limbo, que no va a saber ni entender lo que tú quieres y esperas de él. sabe que eso es muy, o sea, a mí, por ejemplo, particularmente, en épocas donde estaba muy confundido, a mí me pusieron a hacer unas tareas muy específicas, como usted menciona, muy cortas, o sea, muy específicas y con un tiempo de duración específico, ¿no? Y con una remuneración específica. Y eso fue muy bueno porque me mantenía, se fue la conexión. Ah, ok, se me mantenía motivado. Entonces, eso sí fue muy interesante desde mi experiencia. Doctora, yo sé que este va a ser un live cortico porque
porque usted está haciendo un favor de que se haya conectado y bueno, yo quiero hacerle una de las preguntas, al menos que la gente tenga más preguntas. Por ejemplo, ¿qué estrategia le recomendaría a los empleadores para la inclusión laboral de la persona Asperger? Mira, los empleadores tienen que tener información de la condición. Tienen que saber que pueden, si ellos le dan las condiciones necesarias, si ellos están preparados y el equipo que va a acompañar a la persona con Asperger está preparada sobre la condición y el Asperger lo están empleando para una tarea específica en la que él esté preparado, que sea de su interés, va a tener un empleado que le va a rendir enormemente. Excelente. Y si tú sí, generalmente cuando tú tienes un Asperger que está trabajando en lo que a él le interesa, en lo que se ha preparado y se le da el apoyo. Yo digo que la inclusión tiene que ser, no que yo te acepto porque quieres, sino te doy la bienvenida para que yo te voy a poner aquí a trabajar porque yo creo que tú lo puedes hacer. Y que sea una bienvenida real. Ese trabajador va a rendir 100%. Y va Sí. Sí, ya regresó. Va a ser uno de los mejores empleados que tú vas a tener en tu empresa. Tú tienes que tener en cuenta, además de lo que estoy diciendo, de ponerle el ambiente de trabajo favorable para él. Mire, y eso es verdad, mire, que usted dice que sí rendimos y sí rendimos, porque con un ambiente inclusivo, en el trabajo que yo le comenté, yo tuve un rendimiento mucho mejor que inclusive un especialista digamos, que tenía que hacer ese trabajo ese trabajo lo debería haber hecho un ingeniero mecánico, pero yo lo hice de una manera sistemática y los jefes míos quedaron súper contentos porque el porcentaje de recuperación, en este caso estamos hablando de repuestos, fue demasiado, digamos, alto, ¿no? Ellos esperaban el 50% y fueron el 90% de eficiencia en el trabajo. Porque ustedes cuando están haciendo algo que les gusta y si es un trabajo, por ejemplo, lo que tú estás diciendo que tienes que ir al detalle, observar, revisar. El Asperger es muy minucioso, le gusta, es muy obsesivo por buscar las cosas, el detallar las cosas, lleva una regularidad, va a destacar todas esas cosas bastante bien. Entonces, es un rendimiento excelente. A lo mejor tú pones a un neurotípico a hacer un seguimiento como lo que te hicieron a ti y se dispersa mucho más que una persona con Asperger que está centrado en lo que está haciendo. Además, la sensación de cuando a ti te dan la posibilidad como adulto Asperger, que a lo mejor has tenido la experiencia, que has entrado a empleos y no te han dado la acogida que tú necesitas, entonces te has sentido frustrado y a lo mejor has tenido que salir porque no estás trabajando en lo que te gusta y no ha habido una buena inclusión laboral. Entonces, y hubo frustraciones cuando tú entras a un empleo que te dan la facilidad, la inclusión, te dan la empatía de que tú estés trabajando en lo que te gusta, tu rendimiento es bueno. Claro, doctora. Ahora, una pregunta. Esto de parte de los empleadores. Ahora, yo soy partidario siempre de que uno tiene que también poner uno de su parte si uno quiere desarrollarse personalmente, uno tiene que trabajar en uno mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, una persona con la condición de Asperger, para incluirse laboralmente, ¿qué recomendaciones le daría a una persona con la condición Asperger? Mira, primero, ya tú tienes tu diagnóstico, primero tú tienes que aceptar tu diagnóstico, empoderar lo que es la condición, identificar tú mismo cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus debilidades.
Cuando tú tienes identificado cuáles son tus debilidades, buscar cómo trabajar esas debilidades para que las puedas ir superando y cuando entres en el campo laboral no te afecten en tu empleo. Exactamente. Nosotros vemos de que generalmente mi experiencia con los Asperger ha sido maravillosa. Yo creo que yo siempre digo, mira, si no son todos con inteligencia superior, tienen de la media para arriba, pero por sus intereses específicos ellos siempre se destacan. Entonces, como saben tanto de lo que les interesa, entonces tú los ves como genios también en lo que les interesa. Entonces siempre yo los veo que cuando ellos han aceptado y se han empoderado con su condición, yo siempre veo que se destacan. Mira, aquí le están escribiendo, Johan, le dice, lo que menciona las habilidades de ASPI en el ambiente laboral coincide exactamente, incluso me he ganado la admiración y respeto, no solamente de los jefes, sino de otros departamentos. Te felicito, Johan. Doctora, de verdad, yo quiero agradecerle por su tiempo, realmente, porque a mí, para mí siempre es muy valioso si bien hablan de que las personas Asperger, tenemos que hablar de nuestra experiencia, la opinión de especialistas como usted que tratan a tantas personas Asperger es muy valiosa y yo quisiera que nos regalara unos minutos, un mensaje final para las personas que están aquí, que van a escuchar este podcast Sintonizando con el Autismo, para que sepan un mensaje de su parte sobre el tema de hoy. Mira, para las personas Asperger, los que tienen la condición, el mensaje que le doy es que crean en ellos mismos, porque muchas veces es tanto lo que han pasado a lo largo de su vida que empiezan a no creer que ellos pueden lograrlo. Cuando ellos tienen la certeza de que ellos pueden alcanzar la meta que se propongan, van a trabajar en eso. Y van a surgir y se van a destacar. Y a las personas que los van a incluir, que no es que yo te acepto, es que yo te doy la bienvenida, yo te abrazo y te acojo para que tú puedas desarrollar tus potencialidades. Correcto, correcto, que hay una gran diferencia, o sea, no es lo mismo de aceptarlo, sino darle una acogida con los demás compañeros. Doctora Miriam, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, su generosidad de compartir su experiencia. Yo hubiese movido y no hubiese tenido problema, pero igualito se lo agradezco porque sé que usted está más difícil de tiempo en estos momentos. Ojalá que en el futuro podamos hablar nuevamente de otro tema. A la doctora la siguen en doctora.psiquiatra.tea, ¿no? Sí. Okay. De Y que la siguen doctora psiquiatra. Sí, en Instagram es doctorapsiquiatra.tea. sí, ese. Y adicionalmente, ahí en el Instagram. Y bueno, pueden seguirla ahí y también pueden seguir a la Fundación Asperger de Venezuela y la cuenta de Sovenia. Sovenia para Sovenia mayor. CDTA. Sovenia CDTA. Sovenia CDTA. Sí. Sí, Sovenia Okay. CDTA. Pueden visitar el Instagram Sovenia CDTA y Fundasperven con B chiquita. Doctora Miriam, muchísimas gracias. Siguiendo. Muchísimas gracias, Orlando, por haberme invitado. Espero en otro espacio que te pueda acompañar, que tenga mejor tiempo, esté en menos complicaciones familiares para poder compartir mejor con ustedes. Y te agradezco mucho la invitación porque admiro lo que haces, Gracias. porque para mí yo sigo a nivel mundial todas las personas, trato de seguir a todas las personas que trabajan por Asperger.
sigo la Fundación de Asperger de Argentina, la española, te sigo a ti, trato de seguir a todas las personas que trabajan por Asperger, porque creo que los Asperger marcan el camino. Yo sigo una de las frases que decía mi mentora, los Asperger vinieron a poner cambios en el mundo. Y eso se ve mucho en Silicon Valley y en todo el mundo, en todas partes. Y Sí. bueno, yo humildemente pongo mi granito y bueno, de verdad le agradezco mucho. No, para mí siempre es, digamos, lo que estamos haciendo en el club, creando conexiones, esa validación que nos dan usted es muy importante porque nos marca como decir, estás haciéndolo bien. Entonces eso para mí es muy importante. El club que tú tienes de Asperger a mí me encanta porque yo pienso que es una forma en que ellos se identifican, comparten y empiezan a romper esquemas y así se van soltando a la larga para compartir con los demás, con una seguridad. Exactamente, sí, doctora. Bueno, saludos por la casa. Estaremos en contacto, seguiremos en contacto, obviamente. Y a las personas que estuvieron hasta el final y las que no estuvieron, pueden revisar el podcast Sintonizando con el Autismo con la doctora Miriam Ortiz. Nos vemos en una próxima oportunidad, doctora Miriam. Ok, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao.